Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por anuncios de la ministra de Minas. La titular de esa cartera, Irene Vélez, anunció que el gobierno evalúa modificar la fórmula de los precios de la gasolina para que salga más barata. Su colega de Hacienda desvirtuó esos anuncios. Analizaremos las implicaciones que esto tendría con el exministro Tomás González. Mercado bursátil en mínimos de una década. Los escasos volúmenes de acciones que se están transando cada día en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron a niveles preocupantes. ¿Por qué este desánimo entre los inversionistas? Nos acompaña Juan David Vallén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Procesos penales contra morosos de la DIAN. La Fiscalía General citó a 1.200 contribuyentes que no han pagado sus obligaciones tributarias. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció que vienen más demandas contra empresas que cobraron pero no transfirieron millonarios recursos de IVA, Impoconsumo y otros tributos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un tema que generó polémica y contradicciones entre diferentes ministros. Se trata de los anuncios hechos ayer por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien dijo que el gobierno está evaluando cambiar la fórmula de los precios de la gasolina para que salga más barata en nuestro país. Y adicionalmente dijo que se estudia crear precios diferenciales para subsidiar el combustible, por ejemplo, a motociclistas y grupos de menores ingresos. El primero en desvirtuar esos anuncios fue el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Veamos lo que dijo. Pues la propuesta que nosotros estamos haciendo a la ministra es la de que organicemos esas mesas. No hagamos todavía una propuesta de qué tipo de tarifas. Hay necesidad de que evaluemos en una mesa técnica en donde esté el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol. Aquí Ecopetrol es un actor clave. Y la Comisión de la Regla Fiscal, para que evaluemos tanto la composición de los precios como la caracterización del subsidio. Y de ahí salgan varias propuestas distintas a ver qué se puede implementar. Lo cierto es que en esto hay que tener presente que necesitamos mantener la sostenibilidad fiscal y los ingresos que el gobierno recibe de Ecopetrol siguen siendo muy importantes. Y también hay que mantener vigente la estabilidad financiera de Ecopetrol y en buena parte esta tarifa depende de esa estabilidad financiera. Por lo tanto, debemos mantener la estabilidad financiera de Ecopetrol, la estabilidad fiscal del país y saber hasta dónde podemos o no afectar o generar un subsidio dirigido a algún tipo de población en Colombia. Ministro, es decir, que la propuesta sobre lo que tiene que ver por lo menos con las tarifas diferenciales en el tema internacional no es viable y no es el camino, teniendo en cuenta que tendría una afectación directa a los ingresos de Ecopetrol. Por ahora lo que tenemos claro es que Ecopetrol compra gasolina, también compra petróleo en el mercado internacional y entra en todo su proceso de refinación. Y que la gasolina que refina toda se vende en Colombia, pero podría tomar la decisión de exportarla. Y aquí es donde está el eje de la discusión. Si la exporta o la vende en el mercado colombiano. ¿A qué precio lo obtendría en la exportación y a qué precio lo obtiene si la vende en el mercado nacional con subsidio? Y para analizar los alcances de lo dicho por la ministra Irene Vélez, así como las implicaciones que esto tendría, quiero saludar al exministro de Minas y Energía, Tomás González, un experto en la materia. Doctor González, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Doctor González, ¿sabe que esa propuesta de la ministra Irene Vélez, que Ecopetrol nos venda más barato aquí a los colombianos y que, digamos, no tengamos en cuenta esa referencia de los precios internacionales, esa pregunta se la hacen muchos colombianos, porque dicen, si en gran medida todos los colombianos somos de alguna forma dueños de una parte de Ecopetrol, ¿por qué no hay un beneficio para nosotros? ¿Por qué nos tiene que vender gasolina a precio internacional y no al costo de la producción, que de pronto es más bajito que esa referencia internacional? Es como si usted y yo fuéramos dueños de una panadería. ¿Por qué a usted y a mí no nos venden el pan un poquitico más barato? Pues mire, Víctor, yo creo que aquí una analogía, ahora que usted también es una analogía, creo que una analogía sirve
para explicar cómo está montada la fórmula de precios de la gasolina y por qué es de la manera que es. Haga cuenta que tenemos tomates. Sí. Si usted produce tomates y me va a vender a mí tomates, usted si no me los vende a mí podría ir a Corabastos, a la plaza de mercado, a venderlos. Entonces yo, cuando le compre sus tomates, debería reconocerle por lo menos lo que usted se gana si los vende en el mercado, porque sabemos que en el mercado hay mucha oferta, hay mucha demanda, hay competencia y los precios son los precios de mercado. En el caso de la gasolina, el corabastos de la gasolina se llama el Golfo de México. Ahí es donde Ecopetrol vendería la gasolina si no nos la tuviera que vender a nosotros. Y lo que se le dice a Ecopetrol es, esos son los precios eficientes, son los precios de mercado. Yo se los reconozco, yo lo dejo a usted indiferente. Si yo lo estoy obligando a venderme aquí en lugar de exportar, yo le tengo que reconocer por lo menos esos precios. Si no, yo le estoy obligando a usted a subsidiar la gasolina. Entonces, ese precio de mercado que se llama el costo de oportunidad, lo que Ecopetrol tendría si en lugar de venderlos a nosotros lo vende afuera, es lo que reconoce la fórmula. Si yo le digo a Ecopetrol, no señor, usted tiene que vender por debajo de los precios de mercado, lo estoy obligando a entregar un subsidio. Y Ecopetrol no está en el negocio de hacer subsidios. Ecopetrol es una empresa que tiene que manejarse con criterios de rentabilidad y que los cientos de miles de accionistas que tiene compraron acciones precisamente buscando la rentabilidad. Ya si el gobierno quiere subsidiar la gasolina, ya el gobierno sí hace política pública, ya el gobierno lo puede hacer. Es mala idea, como ha dicho el ministro de Hacienda, como usted lo acaba de mostrar. Pero lo cierto es que Ecopetrol no está para eso. Ecopetrol está para funcionar como una empresa y para funcionar con unas reglas exigentes y estrictas de mercado. Básicamente por tener unos accionistas que son privados, llamémoslo de alguna forma, inclusive el propio gobierno, Ecopetrol no podría cumplir como esa función social de permitirnos tener una gasolina más barata aquí en Colombia frente a los precios internacionales. Eso fue exactamente, Víctor, lo que se trató de evitar y de ponerle un cierre para siempre cuando se hicieron las reformas de Ecopetrol antes de 2010, en 2006, 2007, cuando hicieron esas reformas, fue exactamente eso, porque era un costo invisible. Entonces Ecopetrol vendía la gasolina más barata, Ecopetrol asumía las pérdidas asociadas o los costos de vender la gasolina más barata y por ahí derecho tenía menos rentabilidad y le transfería menos recursos a la nación. Lo que dijo la reforma es, aquí esto se tiene que manejar con mucha transparencia, con mucha claridad. De hecho, al ser una empresa listada en bolsa, tiene muchas más obligaciones de reporte y transparencia para que sea absolutamente claro cómo, con qué criterios comerciales está manejando Ecopetrol las cosas. Y así se metieron miles de colombianos, cientos de miles de colombianos que son accionistas hoy, incluidos muchos fondos de pensiones, que son los que le van a pagar la pensión a miles y miles de colombianos. Entonces aquí tampoco es un problema menor, Víctor. Aquí esto se tiene que manejar con transparencia y cada uno de acuerdo con sus competencias. Si el gobierno quiere, inclusive la plata que le manda Ecopetrol por sus utilidades, quiere subsidiar la gasolina, él dice que lo haga. Pero es una muy mala idea, porque en este país, con tantas necesidades sociales, ambientales y de tanto tipo, esa plata se puede usar mucho mejor que para subsidiar la gasolina. Doctor González, entonces, ¿qué tan cierto es que Ecopetrol de vez en cuando, no sé si permanentemente o no sé si sea cierto o no, hace importaciones ya de combustibles refinados para vendernos a nosotros los colombianos y por esa compra tiene que hacer pagos a precios internacionales? Así es, Víctor, totalmente. La Ecopetrol no es capaz de producir toda la gasolina que necesitamos en Colombia. Entonces tiene que importar una parte para poder cumplir con los estándares que tienen los combustibles aquí en Colombia y tiene que importar parte de esa gasolina. ¿Y qué hace Ecopetrol con esa gasolina? Va al mercado y la compra con la que no tiene, igual que los tomates. Va a Corabastos y compra los tomates, va a la plaza de mercado, que es el Golfo de México, y compra la gasolina. Quizá una precisión importante para los televidentes, Víctor, y es Ecopetrol, cuando uno le paga la gasolina acá, no se la paga exactamente al mismo precio del Golfo de México, porque él nos la está entregando acá y no nos la está entregando allá. Entonces lo que se le paga es el precio que recibiría con la gasolina puesta en el Golfo de México, pero descontándole los precios de llevarla hasta allá, porque no sería correcto que nosotros le pagáramos los precios de llevarla hasta allá cuando no la tiene que llevar. Cuando se importa la gasolina, sí se tiene que pagar esos precios esos costos de transporte, porque uno compra la gasolina y la tiene que traer a Colombia. Y por eso entiendo, sí hay una diferencia. Por eso entiendo entonces que es mal negocio pues comprar y pagar a precio internacional, traer la gasolina y vendérnosla a los colombianos más barata.
Sí, Ecopetrol lo que pasa es que tiene que producir la gasolina que requiere el país con los estándares que requiere el país. La gasolina que puede producir ella misma, pues nos la produce y nos la vende, y la que le toca importar nos la tiene que cobrar el precio que le cobran a ella. De nuevo, precios de mercado. Es la disciplina de los precios de mercado la que nos puede dar tranquilidad, ¿no? Obviamente, Víctor, una cosa es lo que le pasa a Ecopetrol, que a Ecopetrol se le reconoce el precio de mercado, pero a los colombianos internamente no se nos cobra el precio de mercado. Si usted mira hoy en día, en este momento, aún después del ajuste, de cada galón de gasolina se están subsidiando más o menos 4.700 pesos, según nos dijo el ministro de Hacienda. Eso quiere decir, cada colombiano, sea un colombiano que tiene una moto de la que depende para su trabajo, o sea, una persona de muchos ingresos y de una camioneta de alta gama, te le están dando por cada galón los mismos 4.700 pesos. Y en diésel todavía más. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos si esa es una buena forma de gastarnos la plata. El año pasado, Víctor, eso nos costó 37 billones de pesos. Como reforma tributaria y media, el recaudo de reforma tributaria y media que se espera tener, lo cual es muchísimo dinero, y por eso es que el gobierno, yo creo de manera correcta, y hay que reconocérselo, ha hecho ese esfuerzo de ir subiendo la gasolina. Pero el diésel sigue rezagado y seguimos con ese problema intacto en el caso del diésel. Aquí tengo en la pantalla esa cifra que usted me menciona, los 4.700 pesos que todavía subsidia el gobierno nacional cada vez que los colombianos vamos y tanqueamos. Esa fue la primera idea, por lo menos lo primero que propuso la ministra Irene Vélez, y ya es como que eso no le está sonando al ministro actual de Hacienda por lo que vimos en esta declaración. Pero la segunda idea sobre este subsidio de los 4.700 pesos tiene que ver, doctor González, y se la quiero preguntar a usted a ver qué le opina, con seguir manteniendo este subsidio de alguna forma, pero para los colombianos más vulnerables, por ejemplo, para los que tanquean motocicletas. La ministra decía que en una estación de servicio tengamos la bomba de la extra que vale los 18.000 pesos, precio de gasolina corriente que valga también 17.000, 18.000 pesos, y otra donde, digamos, se distribuya una gasolina para los más vulnerables con precio diferenciado. ¿Cómo le parece a usted esa idea? A mí esa idea me parece que es muy problemática, y es muy problemática por una razón, porque cuando usted la misma gasolina que es exactamente igual, se vende a precios diferentes, se generan toda clase de problemas de desvíos y de contrabando. Y esto no es una idea teórica, esto no es una posibilidad, esto no es algo que podría pasar. Uno puede ir hoy en día a las zonas de frontera, a la frontera con Venezuela, a la frontera con Ecuador. En ambos sitios se vende la misma gasolina que en el resto del país, pero mucho más barata. ¿Y cuál ha sido la experiencia de las zonas de frontera, Víctor? Lo que le acabo de decir. La gente allá tiene el mismo producto que vale menos, entonces hay unos grandes incentivos para que esa gasolina más barata se compre allá a precios descontados, se lleve allá a precios descontados y luego haga tránsito a otras partes del país donde se puede vender más caro. Entonces, ¿cómo hace uno para una persona? Usted, por ejemplo, Víctor, supongamos que usted va en una moto. ¿Cómo hacemos para saber, usted cuando se le vende esa gasolina, esa moto, que usted no va a coger esa gasolina y la va a revender? Son casi 5.000 pesos por galón. Piense un taxista que se hace 100.000 pesos diarios, con 20 galones que logre comprar a precio más bajo y luego vender a los precios más altos, con eso ya haría lo del día. Entonces, el problema no es querer ayudarle a los colombianos más vulnerables. Eso se puede hacer y se debe hacer. El problema es cómo hacemos esa ayuda. Poniendo precios diferenciales con esta dificultad de control, generaríamos más dolores de cabeza y más problemas que ayudándoles de otra manera. Pues bueno, todo esto está, digamos, motivado en reducir esos 37 billones de déficit que usted nos comentó, pero sin afectar a los colombianos más vulnerables. Ahí está el problema, ahí está el rollo, ahí está la discusión. Doctor González, muchas gracias por acompañarnos. Una feliz noche. A ustedes muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Exministro de Minas y Energía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere quiénes son actualmente los hombres más ricos del mundo. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El mercado de valores colombiano llegó a niveles que ya preocupan a muchos sectores, no solo por la caída registrada en los precios como tal de las acciones, sino por los escasos volúmenes que se están negociando o transando. Doctor Juan David Vallén, director de análisis y de estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, todo muy bien, muy buenas noches.
Doctor Ballén, antes de hablar de los volúmenes de negociación, le muestro esta gráfica de Ecopetrol de las últimas semanas, casi que es la gráfica histórica de la compañía. Hoy perdió cerca de un 1%, la última semana 5,85%, en el último mes 18%, en los últimos 6 meses casi 20%, en un año 38%, en fin, 5 años, desde que se listó ha perdido cerca de 60%, pues digamos desde el pico más alto que tuvo Ecopetrol, en fin. ¿Por qué está ocurriendo eso con la compañía? Y si se llegara a implementar la medida de la ministra de Minas y Energía de un precio diferencial que acabamos de analizar con el exministro Tomás González, ¿eso podría terminar de afectar a Ecopetrol, a sus finanzas y a su acción? Si esa decisión pues tendría un impacto directo dentro de la compañía. De hecho, esos movimientos bajistas que hemos visto durante los últimos días tienen que ver con los anuncios más recientes que ha hecho el gobierno, no solo relacionados con el cálculo de lo que sería pues la nueva fórmula de la gasolina, sino también al final de lo que es el proceso de transición energética que está estudiando el nuevo gobierno, que pues por el momento no hemos tenido noticias de cómo sería dicho proceso, y pues precisamente eso es lo que ha tenido nervioso a los inversionistas, porque su nuevo presidente recientemente, una vez puesto en su nuevo cargo, pues daba unos anuncios que no le gustaban mucho al mercado. Entonces, sin duda alguna, pues eso ha tenido un impacto directo sobre la acción, explica la caída que viene presentando, yo creo que desde el último año, porque pues lo que estamos viendo por el lado de los precios de los commodities es que la caída ha sido un poco menos fuerte de lo que ha caído la acción de Ecopetrol. Claro. Bueno, estaremos pendientes mañana. Ecopetrol presenta sus cifras financieras con corte al primer trimestre de este año. Ahora sí, doctor Ballén, su advertencia sobre los volúmenes de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia. Yo lo estuve mirando a usted en redes sociales y me dio la sensación que con eso quería usted explicar que cada vez las personas como que negocian menos acciones en Colombia. Así es, nosotros hacemos un análisis juicioso de manera mensual en el cual pues hacemos un seguimiento a cómo se comportan los volúmenes de negociación en el mercado de acciones, entre otros. Y específicamente pues lo que más me llamaba la atención era pues ver cómo precisamente desde julio del año pasado el volumen en nuestro mercado de acciones ha venido en pic hacia abajo. Estamos en unos niveles de negociación que son los más bajos que se han registrado en los últimos 10 años, y precisamente pues todo esto coincide con todo el proceso de elecciones que vivimos el año pasado, con el triunfo de Gustavo Petro, y pues luego pues con todos los anuncios que ha venido haciendo el gobierno, que han minado en cierta medida la confianza, y que sin duda alguna pues sería uno de los factores que ha influido en que estos volúmenes de negociación estén siendo tan bajos. Claro, pero exactamente qué es lo que le preocupa al mercado de capitales, porque también tengo entendido que muchas de esas preocupaciones como que se han ido matizando por parte de algunos inversionistas. Por ejemplo, el tema de los mensajes de responsabilidad fiscal. Tanto el exministro Campo de Hacienda como el actual ministro de esa misma cartera, el doctor Bonilla, pues dicen que van a cumplir la regla fiscal, y esa era una de las mayores preocupaciones de los inversionistas. Yo creo que tiene que ver mucho con el hecho primero de que las acciones pues son una de las inversiones más riesgosas que hay, porque los precios son muy volátiles. Cualquier tipo de anuncio que uno haga, positivo o negativo, pues uno va a ver grandes movimientos en el mercado accionario. Y desde que hemos tenido pues diferentes pronunciamientos relacionados pues con la transición energética, con lo que va a suceder con el precio del combustible, también con la regulación de los servicios públicos, entre otros, pues eso termina generando que la volatilidad del mercado de acciones sea muy alta, y en el caso de Colombia pues ha sido negativa porque ha sido más que nada hacia la baja. Entonces los inversionistas sin duda alguna que ahorita pues digamos que deciden invertir, pues están sujetos a movimientos muy agresivos en los precios, y así como pueden obtener retornos positivos muy grandes, en cualquier momento por cualquier tipo de anuncio pues se pueden llegar a revertir, y todo lo contrario pues terminar teniendo unas pérdidas significativas. Entonces yo creo que al final, a pesar de que sin duda alguna hemos visto algo de moderación por parte del gobierno, se ha venido minando la confianza, que pues termina pues, haciendo que los inversionistas sean un poco más cautos al momento de entrar al mercado accionario.
Claro, pero ¿es porque se acabó la plata para invertir o definitivamente la gente está prevenida o de pronto están invirtiendo, no sé, en otras cosas, en deuda pública, en divisas, criptomonedas o en activos internacionales? Yo creo que es una mezcla de cosas porque igualmente hay una competencia grande en los activos de renta fija, lo que son los CDTs, que ofrecen unos retornos interesantes, pero también hemos visto que hay inversionistas que han buscado sacar sus recursos del país e invertirlos más bien en el exterior. Entonces, pues lo que vemos es que es como una suma de diferentes factores, pero sin duda alguna los precios de nuestro mercado accionario ahorita están por debajo de su valor justo. O sea, cuando uno los analiza y mira realmente cuándo valen los activos, las acciones debiesen valer mucho más, pero lo que uno ve es precisamente ese fenómeno que me terminó llamando la atención, es que los volúmenes de negociación están siendo muy bajos. Y también hay que destacar otra cosa que no he mencionado, y es el tema de la reforma pensional. Recordemos que la reforma pensional tendría un impacto directo también en el mercado de acciones, en el mercado de capitales a nivel general, pero por el momento de lo que sabemos de la propuesta, pues prácticamente con lo que se conoce, si se llega a aprobar tal cual como está, pues los flujos de los fondos de pensiones privados o de los fondos de pensiones, ya sea públicos o privados, hacia el mercado de acciones comenzaría a ser nulo. Entonces yo creo que todas esas incertidumbres que se han venido generando con el tiempo y anuncios que han venido haciendo que la volatilidad al final pues genere que los activos se mueven de una manera muy brusca, es lo que explica en cierta medida el por qué estamos viendo como tan moderados los inversionistas al momento de entrar al mercado de acción. Una última pregunta, doctor Ballén. ¿Qué debería pasar en Colombia? Porque usted dice que en el fondo pues las empresas no es que se estén quebrando, las empresas siguen reportando buenos resultados financieros en medio de dificultades, inflación y todo eso. Pero ¿qué debería pasar en Colombia para que vuelva el apetito de los inversionistas por el mercado de acciones? Si hay más apetito, pues hay una mayor demanda que en teoría de pronto pueda presionar inclusive los precios hacia arriba. Yo creo que son dos cosas. Una, basándome en una encuesta que realiza Desarrollo todos los meses, analistas del sector financiero, en el cual le pregunta como cuáles son los factores relevantes para tomar una decisión de inversión, y la mayoría considera que son las condiciones sociopolíticas. Y llevamos más de un año, precisamente coincide con todo el periodo de elecciones del año pasado y los resultados que hemos tenido, y pues cubre todo este año del nuevo gobierno. La mayor preocupación de los inversionistas, más allá de la inflación, más allá de la tasa de cambio, más allá de las tasas de interés, siguen siendo los factores sociopolíticos según esta encuesta. Entonces, para que vuelva una mayor confianza y seguramente los mayores volúmenes de negociación, tenemos que incentivar o hacer que esa confianza que se ha venido perdiendo retorne hacia el mercado de capitales. ¿Y qué va a ir de la mano con ello? Pues el tema de la reforma pensional yo creo que también va a ser fundamental. En el caso de que la reforma pensional incluya un régimen de inversiones que motive las inversiones en el mercado accionario local y pues que va a generar movimientos grandes por parte de los institucionales, yo creo que puede ser una noticia positiva y en ese sentido pues ayuda a que esos volúmenes que han estado tan bajos se comiencen a reactivar. Pues entonces el mercado de capitales muy pendientes de esa reforma pensional. Gracias, doctor Ballén. Una feliz noche. Con gusto, hasta luego. Muchas gracias a usted. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cerraron hoy el dólar y otros mercados en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 321.367, y corresponde al número de contribuyentes morosos ante la DIAN, los cuales adeudan, mire bien esta cifra, 14,5 billones de pesos. Son especialmente empresas que recaudaron impuestos como el IVA o el impuesto al consumo, pero no se los han transferido a la DIAN. Precisamente hoy la Fiscalía citó a 1.200 de esos contribuyentes morosos porque les inició un proceso penal tras haber sido denunciados por la DIAN. Henry González habló con el director de la entidad, Luis Carlos Reyes, quien explicó de dónde surgen esas deudas morosas por más de 14 billones de pesos. Veamos. Están distribuidos principalmente entre IVA, Impuesto Nacional al Consumo, que pues son los que uno paga cuando está generalmente en un establecimiento y hace una compra, y por otro lado retenciones en la fuente, que son retenciones como las que los empleadores, un ejemplo, tienen que hacerles a sus empleados a la hora de pagar nóminas.
Entre estos tres grandes tipos de impuestos que deben estos morosos, estamos hablando de más del 80% de esa cartera de 14,5 billones de pesos. Doctor Reyes, ¿los procesos penales se van a iniciar o las denuncias que hace la DIAN ante la Fiscalía son solamente sobre estas 1.200 contribuyentes citados hoy o también poco a poco van a ir haciéndolo con esos otros más de 320.000 contribuyentes morosos? Se van a seguir haciendo con esos contribuyentes morosos. Estamos priorizando, obviamente, quien más nos interesa es la persona que le debe una cantidad sustancial al Estado. No le vamos a solicitar a la Fiscalía que se vaya detrás de gente que cometió un error de redondeo. Lo que sí estamos buscando es que las personas que le den una cantidad importante al Estado sean las priorizadas, pero en efecto vamos a buscar llegar a estos más de 300.000 morosos. Uno pensaría, doctor Reyes, que en principio estas personas que no han transferido a la DIAN impuestos recaudados como el IVA, el impuesto al consumo y la retención en la fuente, pues son empresas. Pero podría haber también en esos procesos penales personas naturales que, por ejemplo, estén en mora de años atrás en su declaración de renta. En la reforma tributaria se fortalecieron unos tipos penales que en efecto nos permiten que las personas que están atrás en su declaración de renta por unos montos importantes también sean objeto de denuncia ante la Fiscalía. Si bien estas 1.200 denuncias que presentamos son en efecto para personas jurídicas, también podría aplicarle a personas naturales, pero que tienen un negocio, porque el IVA, el consumo, las retenciones en la fuente son primordialmente de negocios. Esta posibilidad existe gracias a la reforma tributaria, ahora también para contribuyentes del impuesto de renta que no estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Justamente quería preguntarle de eso, doctor Reyes, porque hay esa oportunidad de ponerse al día, inclusive obteniendo buenas rebajas en materia de intereses de mora, pero también en la sanción que normalmente aplicaría la DIAN. ¿Cuáles son esas rebajas y cuál es el plazo para poder ponerse al día con la DIAN? Entonces, en efecto, en la reforma tributaria lo que hicimos fue dar unos incentivos para que la gente se ponga al día. Lo que nos interesa es que entre el recaudo. Es una reducción del 50% en los intereses y del 40% de las sanciones que adeudan estas personas. Entonces es muy importante que antes de junio las personas se pongan al día en estas obligaciones para que aprovechen estos beneficios, para que no se enfrenten a consecuencias adicionales. Una última pregunta, doctor Reyes, y es que, bueno, personas como el contribuyente moroso que entrevistamos hace un momento dicen, bueno, es que me quebré, ¿cómo le pago a la DIAN? En estos casos, antes de que se llegue a un proceso penal, ¿puede haber alguna forma de acuerdo de pago, de poder pagar estos gravámenes o estos impuestos por cuotas, por ejemplo? ¿Hay esas posibilidades? Sí, los acuerdos de pago siempre son posibles y creo que también es importante resaltar en estas situaciones que el IVA que recauda una empresa, el impoconsumo que recauda una empresa, las retenciones en la fuente son plata del Estado. No se puede uno financiar ni para pagar la nómina ni para ningún otro gasto de la empresa con plata del Estado. Es un delito gravísimo utilizar recursos públicos, los servidores públicos lo tenemos bastante claro, para fines privados, y eso es en lo que están incurriendo las personas que no remiten de manera apropiada y a tiempo el IVA, el impoconsumo y las demás retenciones, incluyendo retenciones en la fuente que deben hacer, que no se los remiten a la DIAN. Entonces, el llamado es a que no se tome esto como una manera de financiar el negocio. Esto no es plata de los negocios, esto es plata del Estado, y usar recursos públicos para fines privados es gravísimo y se enfrentan a sanciones severas. Hacía rato no veíamos este tipo de acciones, de denuncias penales de la DIAN ante la Fiscalía por contribuyentes morosos. ¿Esta va a ser la constante, la estrategia nueva para que la gente se ponga las pilas y sea cumplida con el pago de sus tributos? Esta es en efecto una medida que fortalecimos en la reforma tributaria con el fortalecimiento de tipos penales que antes eran muy fáciles de eludir. De nuevo, aquí lo importante es que vamos a ir detrás primero de quienes le deben cantidades grandes al Estado. Por ejemplo, entre estos 1.200 contribuyentes que fueron citados hoy a la Fiscalía, los montos en general que adeudan superan 25 millones de pesos. Nos queremos concentrar en los que le están costando harto dinero al Estado.
es importante mencionar que no nos vamos a poner cositeros con un error de redondeo. Ese no es el espíritu de lo que estamos haciendo. Pero sí, quien está pues sustrayendo los recursos públicos es un delito, es un tema muy grave y nos vamos a ir con todo detrás de ellos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.490 pesos con 58 centavos, cayó 61 pesos con 98 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,71%, se ubicó en 76 dólares con 59 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.890.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,58%, acción más valorizada Mineros con ganancia de 2,87%, la que más cayó, Terpel, retroceso de 3,97%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es actualmente el top 5 de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna está medida en miles de millones de dólares. El francés Bernard Arnault, 206 mil millones de dólares, es el dueño tal vez del conglomerado textil más grande del mundo. En segundo lugar, Elon Musk de los Estados Unidos, 169 mil millones de dólares, el dueño de Tesla, también de compañías como SpaceX. Jeff Bezos de los Estados Unidos también, 129 mil millones de dólares, el hombre de Amazon. Bill Gates de los Estados Unidos, 125 mil millones de dólares. Microsoft, ¿no? Y también el estadounidense, en quinto lugar, Warren Buffett, 113 mil millones de dólares, uno de los inversionistas de mercados de capitales más admirados, más populares del planeta. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.